Deséame ser. Buenos días para todos, muchísimas gracias. Qué rico saber que estamos juntos en este espacio una vez más. Gracias a todos nuestros participantes que se están uniendo y que siguen llegando. Vamos a dar inicio a este webinar y hoy contamos con la participación de Lucero, Natalia y Juan Carlos, y estaré yo como moderadora. Muchas gracias a Camila, que ha hecho esto posible, y obviamente a Juan David y a todo el equipo de LHH que siempre nos está apoyando y nos está ayudando para que este espacio y estas ratico que tenemos acá con ustedes sea muy productivo y aprendamos muchísimo. Vamos a arrancar, entonces quiero presentarles a nuestros panelistas del día de hoy. Lucero Cabezas, gerente de Ecuador. Es la gerente de país y directora ejecutiva para LHH Ecuador. Cuenta con más de 25 años de experiencia en diversas empresas en Colombia y Ecuador y en consultoras internacionales. Ha dirigido el outplacement en Ecuador por más de 16 años con programas para más de 4.000 candidatos, más de 40 simuladores gerenciales y más de 100 proyectos de desarrollo de talento y de cambio organizacional. Bienvenida, Lucy. Gracias, Miguel. Natalia Borda. Natalia es principal de la práctica de servicios financieros para Kingsley Gate Partner en la industria de gestión de activos. Cuenta con más de 16 años de experiencia en búsqueda ejecutiva. Natalia aporta una amplia experiencia en los mercados de Estados Unidos y América Latina. Ha completado asignaciones para presidentes, vicepresidentes y directores con responsabilidad regional y local en ambas regiones. Sus clientes incluyen empresas Fortune 500 y Fortune Global 500, así como destacadas organizaciones multilatinas. Natalia ha colocado a numerosos líderes destacados del mercado en diferentes sectores económicos con enfoque en las industrias de servicios financieros. Antes de esto, Natalia estuvo como country manager en LHH, así que para todos los que nos están acompañando, Natalia, además de ser un gran aliado, conoce perfectamente nuestra firma y está acá para acompañarnos. Juan Carlos Linares es abogado, presidente de LHH Colombia por más de 25 años, en donde se ha especializado y certificado en el desarrollo de prácticas de transición de carrera, liderazgo, cambio y desarrollo organizacional. Como presidente de LHH Colombia, tiene la responsabilidad sobre las operaciones de Ecuador, Costa Rica y Guatemala, y ha participado como consultor líder en múltiples proyectos de transformación organizacional en más de 15 países. Natalia, Juan, bienvenidos también. Un gusto. Gracias, Mela. Qué gusto Mela. estar con ustedes. Y muchas gracias a todos los que ya nos están saludando por el chat. Así como lo está diciendo Camila, la idea es que ustedes puedan utilizar el chat, hagan todas sus preguntas y que esta sea una conversación en donde estén ustedes muy partícipes y aunque estemos de manera remota, los sintamos muy cerquita. Entonces ya vamos a entrar en el tema que nos trae acá. Y aquí invito a que arranquemos por la pregunta obligada. ¿Qué es presencia ejecutiva? Juan, ¿qué nos puedes decir? Pues miren, mucho se ha discutido sobre este tema y de hecho es de gran actualidad, no solamente acá como Mela lo está mencionando, sino por ejemplo en mercados como Estados Unidos y Europa, cada vez se habla más de este tema y hay, la verdad, diferentes aproximaciones. Pero lo importante es saber por qué cobra tanta relevancia. O sea, para nadie es un secreto todos los cambios que está atravesando el mundo a nivel geopolítico, con la pandemia, cambios organizacionales, nuevos modelos de negocios, fusiones, reestructuraciones, inflación, etcétera. Eso lo cual conlleva a que haya una gran presión sobre todas las organizaciones de todo tipo, multinacionales, locales, los líderes estratégicos, los tácticos, los contribuidores individuales, etcétera. Y esas presiones llevan ¿a qué? A que se tomen decisiones cada vez más complejas en situaciones donde muchas veces hemos sido formados y desarrollados para situaciones normales, complejas, difíciles,
pero no caóticas como las que hoy en día estamos enfrentando todos. Y dentro de eso, pues, la capacidad de movilización y de atraer y de fidelizar talento clave en una organización para que sigan las decisiones de cambio, de transformación acelerada por lo que está atravesando o estamos atravesando todos, pues requiere un nuevo tipo de líder que no es que sea muy distinto a lo que veníamos antes, pero que sí requiere hoy en día una aproximación, digamos, de mayor impacto y de mayor influencia con las distintas audiencias con las cuales interactúan, desde un presidente de una compañía hasta un líder de una unidad de negocio. Y lo hablo porque todos funcionamos en las organizaciones en distintas dimensiones. Una dimensión organizacional, una dimensión de equipo y una dimensión individual y de carrera. Y lo que cobra relevancia es cómo esta presencia ejecutiva, que la verdad es una combinación de tres grandes factores: de carácter, de sustancia y de estilo. Y ustedes me preguntan qué es eso, porque cuando hablo de presencia ejecutiva muchas veces la gente dice presencia ejecutiva, pues mi presencia en redes, es el impacto que hablo cuando hablo y comunico, es de pronto cuando esa persona tiene mucha presencia ejecutiva porque todo el mundo tiene un gran reconocimiento en redes, etcétera. Y todo eso está muy bien, pero si la sustancia no está ahí, lo que es la presencia ejecutiva no se va a dar. Y como les digo, lo primero es empezar por el carácter, que tiene que ver con la integridad y con la toma de decisiones siempre basado en lo que es correcto. Y se los digo porque por más presencia que tengamos, más preocupación que tengamos por tener una buena comunicación en LinkedIn, Instagram, etcétera, todas las redes sociales, el tema de carácter sí no está, y el tema de la integridad en los ejecutivos, olvídense que van a tener una buena presencia ejecutiva, que como les digo es la combinación de los tres grandes factores. Y ahorita pues vamos a empezar a hablar un poco más en detalle de esos tres y de lo que es la vulnerabilidad, de lo que es la capacidad de comunicación, lo que es la capacidad de conectarse con el mundo y con las distintas audiencias, en un mundo, como les digo, cada vez más complejo, donde un líder organizacional a un nivel ejecutivo pues tiene muchas audiencias. Tiene no solamente la gente con la que trabaja internamente, sino tiene juntas directivas, tiene medios de comunicación, tiene que hablar de sostenibilidad de la organización, de temas ambientales, gubernamentales, etcétera. Entonces, todo eso hace parte de la capacidad de influir positivamente y que la gente sepa que puede seguir a ese líder no por intimidación, sino por convicción de lo que transmite, de lo que representa y de lo que comunica todo el tiempo. Ok, Juan, entonces acá nos has hablado de capacidad de movilizar, un nuevo liderazgo con mucho más impacto, mayor influencia, elementos como carácter, sustancia, estilo, que obviamente están atados a toda esta integralidad de la persona y definitivamente esa influencia positiva. Luce, frente a toda esta gran explicación, ¿cómo podríamos agregar un poco a ese primer marco y a ese contexto sobre el cual estamos arrancando esta mañana? A mí me gustaría añadir algo que muchas veces nosotros podemos detectar fácilmente de pronto una presencia ejecutiva con todos los elementos que nos ha planteado Juan Carlos, pero en ocasiones se vuelve como un misterio desarrollarla, ¿no? Yo creo que parte de lo que definitivamente abona un modelo como el que nosotros trabajamos es poder determinar cuáles son los fundamentos y en ese sentido poder observar e incluso ponerle una lupa a ciertas competencias y variables que entran a jugar. Indiscutiblemente la presencia ejecutiva juega un papel fundamental, como siempre lo hemos anunciado, en las decisiones de promoción, de ascenso, de presentación de resultados. Tiene un gran impacto en todo ello. Creo que nosotros cuando transitamos en esto de la presencia ejecutiva nos damos cuenta, como bien decía Juan Carlos en un principio, probablemente el liderazgo lo hemos hablado en muchos términos, pero los factores que hacen una persona templada, que tenga esa templanza, esa determinación, ese contexto de valores, pero además tenga esa capacidad de movilizar, es lo que nosotros llamamos presencia ejecutiva, ¿no? De pronto, muy fácil, no muy fácil, pero sí para muchos de los que estamos presentes podemos observarla rápidamente
pero entrar a configurarla resulta un poquito más complejo, ¿no? Porque como vamos a ver, mucho juega las percepciones que se tengan, mucho juega cómo nosotros nos estamos evaluando, cómo estamos proyectando nuestra capacidad de pensamiento, nuestra argumentación, son elementos que también juegan en todo esto, es decir, es un constructo y hay una cantidad de elementos que determinan la presencia ejecutiva. Lo interesante de todo esto, y es parte de lo que vamos a desarrollar, es cómo logramos realmente imprimir esa presencia ejecutiva en nuestras carreras, en los objetivos que nosotros tengamos, ¿no? Entonces yo diría y agregaría que es un conjunto de competencias que definitivamente hacen que la persona tenga ese impacto, esa influencia, esa credibilidad y que pueda movilizar los equipos, las organizaciones, ¿no? Entonces, Muchas gracias, Luce. uh-huh. Natalia, cogiendo esto que nos está diciendo acá Lucero con relación a precisamente ese impacto que tiene la presencia ejecutiva en la carrera del ejecutivo, yo quería preguntarte, dentro de toda tu experiencia, ¿cómo ves esta presencia ejecutiva y al momento en que están en esas búsquedas y casi que tú tienes los dos mundos? Tienes el mundo de las empresas que te están pidiendo unos perfiles, que te están pidiendo un talento determinado, y tienes también el mundo de los candidatos. ¿Cómo entra a jugar este elemento tan importante como presencia ejecutiva en el mundo que tú manejas? Buenísimo, Mela. Bueno, vamos a comernos la pregunta por partes porque está bien extensa. Yo quisiera retomar algo que, digamos, un par de palabras que me parecieron poderosas de lo que decía Lucero y Juan Carlos, y es que la presencia ejecutiva se basa en una percepción, por ahí decían la palabra percepción, y es bien importante, me parece que pongamos esto aquí claro y sobre la mesa, y es que la presencia ejecutiva no tiene que ver con mi autoimagen ni tiene que ver con mi percepción de mí mismo necesariamente, sino es la experiencia que tienen los demás de trabajar conmigo y de relacionarse conmigo, lo que define esa percepción de esa presencia ejecutiva. Entonces, al final, si bien es un conjunto, como decía Lucero, de habilidades, y acá hay algo súper poderoso, y es que como son habilidades, se pueden desarrollar. Si bien es este conjunto de habilidades, esas habilidades dependen de cómo al final la perciben los demás, en donde van a poner ese grado de tengo o no tengo presencia ejecutiva, me falta o no me falta. Entonces, siempre va a estar definida por esa percepción de los demás. Y desde mi lugar, digamos, como entrevistadora, se vuelve, digamos que se vuelve esa herramienta muy fuerte la comunicación para poder evaluar y para poder llegar a esa percepción de la presencia ejecutiva, y ya llegamos para allá. Y el otro que quería dejar antes de entrar a tu pregunta, Mela, es que si bien tenemos, por supuesto, un mundo absolutamente diverso, maravilloso, en diferencias culturales, estilos personales, capacidades intelectuales, en fin, la presencia ejecutiva, yo les quiero transmitir que en este mundo absolutamente globalizado y ahora virtual, se está convirtiendo en universal. Entonces, ya no importa si a mí me entrevista una persona de Londres o si yo, por ejemplo, trabajo a lo largo de una región y entrevisto gente que está sentada en Asia Pacífico, que está sentada. Al final, yo con esta, digamos, con mi formación de cómo evaluar esa presencia ejecutiva, lo estoy haciendo con la misma, digamos, barra para todo el mundo. Lo que puede un poco entrar a cambiar, ahí les cuento para nosotros, son muchos los estilos que dependen de las funciones. O sea, la gente de tecnología tiene unos estilos, los financieros, o sea, nosotros encontramos que depende de las funciones o del nivel organizacional. Hay ciertas de estas habilidades que son un poco diferentes, pero al final cada vez más se vuelve universal estas habilidades de las que luego Lucero les va a explicar mucho más y cómo desarrollarlas, en fin, se vuelven cada vez más universales en este mundo globalizado. Entonces, bueno, entrando al impacto en la carrera del individuo, yo diría que hay dos impactos fundamentales. Uno es en la posibilidad o la oportunidad de desarrollar una carrera progresiva, y con progresiva no necesariamente
estoy hablando de ascendente en la pirámide, ¿no? Jerárquica o necesariamente pues de posiciones o de títulos en una organización, sino progresiva en impacto, en contribución, depende de cuáles son mis anclas o mis motivadores de carrera, pues que esa carrera sea progresiva. Yo creo que la presencia ejecutiva impacta directamente las oportunidades que me puede dar una organización en términos no solo como hablamos de promociones, sino de asignaciones de desarrollo, de movimientos horizontales, de trabajar a un nivel global, de tener movilidad, de moverme a otros mercados, de trabajar desde mi región para otros, ¿no? Para otras geografías, de tener, como decía por allí Juan Carlos, que es algo que se vuelve cada día más apetecido por las organizaciones, y es de tener experiencias críticas de liderar transformaciones y cambios, y todo lo que implica liderar un cambio, una transformación, las habilidades de impacto e influencia que traen detrás de esto, el manejo de conflictos, el manejo de clientes complejos que no solo son internos, en donde yo tengo un capital y tengo una reputación y tengo la posibilidad de apalancarme, sino ¿no? unos clientes externos que tienen otra perspectiva y que es una audiencia muy diferente a la interna. Participar, por ejemplo, en expansión de negocios, lanzamiento de productos, o sea, al final todas estas experiencias que les digo que cada día nosotros más nos la piden, por ejemplo, depende de donde yo esté en la organización, manejo de juntas directivas, depende de donde yo esté en la organización, el desarrollo de un plan estratégico, de nuevo, para un crecimiento de un negocio, para hacer una desinversión, todas estas experiencias críticas que no es a lo que necesariamente están expuestos todos los ejecutivos, son parte de lo que llega como consecuencia de la presencia ejecutiva. Y ahora les cuento un poco cómo la aterrizamos y cómo la vemos en una entrevista. Y pasando un poco al segundo impacto, para ya entrar en cómo la vemos, yo creo que el segundo impacto es, esta es una palabra súper inventada, yo creo que estoy masacrando el español, pero me perdonan porque no estoy segura y yo la busqué y la verdad no la encontré, pero hay una palabra en inglés que estoy tratando de traducir que se llama, que es reclutabilidad al final, ¿sí? Como reclutability en inglés existe, entonces, y es esa competitividad frente al mercado, ¿sí? Si soy elegible para estas grandes oportunidades que hay en el mercado, si me voy a adaptar, porque es que también todos aquí sabemos que uno ve a veces unas carreras fantásticas en una misma organización y dices, y desde tu percepción dices, uy, caray, pero a este todavía le falta como, entonces, ¿cómo he hecho esta carrera? Bueno, pues hay culturas que premian ciertos comportamientos, hay culturas que no, en fin, o sea, dentro de una misma organización yo puedo ir ganando una reputación que me apalanca por más de que tenga algunas habilidades de presencia ejecutiva que desarrollar, puedo ir apalancando en el tiempo de otras habilidades, como la credibilidad, por ejemplo. Puede que me falten unas, pero puede que yo tenga credibilidad por haber estado suficiente tiempo en una organización, y ahí voy haciendo mi carrera, pero al final salen al mercado y bueno, a ver cómo te mides contra el mercado y cómo el mercado, desde esa percepción un poco que hablábamos más universal de la presencia ejecutiva, cómo el mercado me evalúa. Entonces, sí les diría que esa parte de volver, de ser competente frente al mercado, es algo que puede ser incluso muy, ¿cómo se podría decir para no decir? Pero al final es un filtro muy fuerte, porque ustedes tienen una oportunidad para vender o para dejar esa presencia ejecutiva en una entrevista, tienen una oportunidad en una reunión de junta directiva, tienen una oportunidad con un cliente, entonces la forma como en verdad lo evaluamos termina siendo bien aguda y bien ácida, ¿no? En el mundo real, y eso es lo que pasa en las entrevistas. Y como por allí decía, creo que Lucero, se vuelve ambiguo muchas veces, y acá les doy la posición de un reclutador, se vuelve ambiguo retroalimentar esto muchas veces si un reclutador no tiene mucha experiencia, porque en una sola entrevista no es sencillo a veces decirle a la persona, oye, te proyectaste de esta o tal manera, porque, y empieza la persona, pero tú no me conoces lo suficiente, pero yo soy, pero sí, pero al final ese es el filtro, es así de ácido. Una entrevista, una reunión con un cliente, una reunión de junta directiva, una presentación de un business case. Entonces,
Entonces, bueno, ¿cómo lo vemos? Miren, las entrevistas es pura comunicación al final, nosotros no estamos sentados en el día a día de su organización, yo no conozco a la gente del equipo, yo no conozco qué dicen los jefes de ustedes, yo no tengo ni idea qué dicen los clientes ni los pares, yo estoy sentada con una persona que tiene una comunicación verbal, una comunicación no verbal y unos comportamientos que empiezan a abonar a esas habilidades de presencia ejecutiva. Desde lo que pueden ustedes asumir como obvio y es presentarse a tiempo a una entrevista, tomarse el tiempo para cuadrar la cámara, hacer el fondo, peinarse antes de llegar a la entrevista si es virtual. O sea, desde lo que puede sonar como un poco más obvio, desafiando lo que yo ya les diría que se está desafiando en el mundo y es un poco, tenemos por supuesto que estar pulidos en nuestra presentación personal, pero ya los estándares de lo bonito y lo bonito se está desafiando un poco. Si yo tengo un tatuaje, puedo llegar a una entrevista a ser genuino y auténtico, a mostrar mi tatuaje, mientras de nuevo parezca que me tomé el tiempo de arreglarme. O sea, lo pulido no tiene que ver con lo otro. Entonces, digamos, desde eso que parece muy obvio, pero que es importante, hasta algo que yo diría que es muy poderoso, que es la asertividad en la comunicación para nosotros, como nosotros lo vemos. ¿Qué vemos desde la comunicación? La presencia ejecutiva, como hablaba Juan Carlos, tiene este tema de carácter, sustancia y estilo, que se combinan y de verdad que se vuelve una amalgama a la hora de comunicarse con claridad, pero con impacto y con profundidad, o sea, que yo pueda realmente extraer lo más importante de lo que me están preguntando. Tiene que ver mucho con capacidad analítica, pero esa posibilidad de ser conciso y con profundidad les da la habilidad del impacto y la influencia, que no es menor cuando yo tengo una audiencia o cuando tengo retos organizacionales también internos. Entonces, asegúrense, digamos, nosotros que vemos, gente que se va por los detalles que nadie le preguntó. Entonces ahí te empiezas a preguntar un poco la capacidad de escucha. ¿Será que esta persona oye a su equipo? ¿Será que oye a los clientes? Porque él se autoentrevistó. O sea, yo estaba ahí como muy espectadora de la entrevista. Entonces, esa de contestar lo que les digo, pues ser muy concretos con la comunicación. Y con los ejemplos de liderazgo, creo que es algo que es muy contundente como nosotros lo medimos. Mi participación en un equipo, qué hice y qué no hice, qué hice bien y qué no hice bien. Digamos que lo que uno ve en presencia ejecutiva es mucha capacidad de autoanálisis y mucha capacidad de reconocer en dónde estuvieron los aciertos, en dónde hay desaciertos. Y todo eso genera al final confianza y credibilidad. En una entrevista, créanme, como no hay personas perfectas, nosotros sabemos que no hay candidatos perfectos. Y no los estamos buscando, sabemos que tenemos candidatos con áreas de desarrollo, el cliente lo sabe, y de nuevo, no hay seres humanos perfectos, no hay candidatos perfectos, no hay ejecutivos perfectos, pero en esa medida, esa capacidad como les digo, de autoanálisis genera mucha credibilidad y al final mucha confianza pues, en esa comunicación. Ser naturales siempre es muy poderoso, ser auténticos, expresarse de verdad como son. Yo sé que entra uno y no sabe si acartonado, si serio, si en fin, hay momentos para estar serio en una entrevista de escuchar, hay momentos donde uno se puede reír, depende, esa capacidad también de leer un poco la audiencia es parte de la presencia ejecutiva y es parte de lo que nosotros vemos en los candidatos. Y bueno, algo que nosotros consideramos mucho es al final una comunicación que sea muy inclusiva, en que siempre estén hablando de cómo los demás participaron. Los grandes ejecutivos, los grandes líderes no han llegado allí solos y siempre necesitan de equipos pues para llegar ahí. Entonces les diría que ese es como lo vemos. Pela, creo que me tomé un burgo de tiempo, pero bueno. No te preocupes, que está súper interesante, porque además acá también estás ya empezando a responder preguntas que nos están haciendo en el chat. Eliodoro preguntaba que si la presencia ejecutiva era la percepción de otros, entonces ¿cómo podemos mejorar esa presencia si depende de la percepción de los demás? Y creo que con lo que tú misma estabas redondeando frente a esas tres palabras de carácter, sustancia y estilo que Juan nos explicó al principio y que obviamente Lucero nos dio el contexto, y ya vamos a entrar a ver cada uno de esos elementos para que ustedes efectivamente se lleven estas herramientas. Pero hasta el momento seguimos sumando palabras que son absolutamente importantes dentro de ese
primer contexto de qué es presencia. Frente a eso, esa capacidad de movilización, esa capacidad de impacto, de influencia, manejar la percepción de los demás. A veces no nos quedamos únicamente en lo que nosotros creemos que somos o que tenemos, sino que tenemos que ver alrededor. Y como lo mencionaba Natalia, tenemos que ser conscientes de ser capaces de mirar hacia adentro y de tener ese momento de autoevaluación, de autorreflexión para saber en dónde estamos muy fuertes y qué tenemos que mejorar. Y obviamente, como siempre lo hemos dicho en todos los talleres de entrevistas y cómo prepararnos, finalmente ese momento depende de la percepción de los demás y qué es esa imagen que yo estoy proyectando. Y ahí empato con una pregunta adicional y es, ¿cuál es esa diferencia entre marca personal, que ya la tenemos muy cercana, y reputación? Juan. Ay, Dios. Vamos a seguir sumando distinciones. Hace como un mes más o menos con Mela tuvimos una conversación con un consultor muy interesante de Nueva York, que escribió un libro precisamente de presencia ejecutiva, y nos hacía una definición, yo creo que muy interesante sobre lo que es marca y lo que es reputación. Entonces decía, mire, marca muchas veces es lo que yo quiero transmitir. Por ejemplo, decía, y ponía el ejemplo de una empresa en Estados Unidos X que vende café, etcétera, alimentos con servicios de internet, todo lo que ustedes imaginan cuando uno se quiere tomar un buen café. Y la marca entonces decía, venga, usted se quedará con nosotros, este es su segundo hogar, etcétera. Pero cuando uno llega allá, el servicio de internet es malo, el café no le dan a uno el que uno quería, pide uno un croissant y llega frío, etcétera. La marca dice una cosa, que es lo que ellos están transmitiendo de qué tipo de organización son, pero la reputación es otra. Entonces la marca, muchas veces estamos muy enfocados en construir mi marca, pero mi reputación puede ir por otro lado. Y la reputación, precisamente lo que decía Natalia, es un tema de percepción. ¿Qué es lo que opinan los otros de uno? La gente que ha trabajado con uno, la gente que interactúa con uno. Si voy, por ejemplo, a reuniones gremiales y todo el tiempo no agrego nada, pues dicen, no, pues muy cumplido, pero no aporta nada. Y yo estoy diciendo todo el tiempo que es que yo participo en estos gremios, que soy activo en esto, etcétera, pero por otro lado la gente dice, pues viene, pero no dice nada. O hablo mucho, pero comunico poco, que eso también se da muchas veces. No sé cómo interactuar con distintas audiencias y manejo siempre el mismo discurso para todos, creyendo que es que todo el mundo está interesado en lo que estoy diciendo y resulta que no me conecto en verdad con las personas. O no guardo compostura en momentos difíciles y complejos. Y ojo con eso, lo digo porque lo he encontrado en varias publicaciones y estudios de presencia ejecutiva, hablan todos de esa compostura que debe guardar el ejecutivo de hoy en momentos complejos y difíciles. Y esa sabiduría práctica que debe tener para tomar decisiones y decir, como cuando todos han pasado y hemos tenido todo tipo de jefes. Y está ese jefe que de pronto escucha a todos y dice, por aquí es. Y guarda la calma, tiene una visión estratégica, una visión táctica y nos lleva a todos a eso. Y está por otro lado el que prácticamente se paraliza o empieza a gritar, empieza a tratar mal a las personas en tiempos cuando hay dificultad en alguna decisión que debe tomar. Pues, ¿cuál es la reputación de uno y otro? Y ambos de pronto están manejando en LinkedIn lo que quieren que diga la marca, etcétera, publicaciones, escriben esto, lo otro, etcétera. Concéntrense siempre, no es que no sea importante qué marca quiero generar o cómo hacer, pero que eso sea consistente con la reputación. Y la reputación se construye todos los días. Y para saber qué opinan de mí, hay dos maneras, y lo estaba preguntando precisamente Eliodoro. Una es preguntándole a las personas.
a la gente que ha trabajado conmigo en equipos, a la gente que han sido mis compañeros, a los que han sido mis jefes, que me han reportado a mí, con la gente con la que he interactuado, cómo me ven, cómo me he visto en situaciones complejas, etcétera. Otra manera es lo que están haciendo muchas compañías también, tienen 360, precisamente porque es un tema de percepción, como decía Natalia. Entonces hacen el 360, donde yo elijo una cantidad de personas para que opinen sobre unas variables de cómo me perciben, con el fin de saber cuál es en verdad la reputación y cómo perciben mi presencia ejecutiva. Muchas gracias, Juan. Entonces, Luce, Sí, llevándolo más allá de reputación, cuando ya hablamos de marca, porque pues de hecho hay una de las preguntas que tenemos acá, nos hablaban de también esa apariencia física. Esa marca personal comparada con presencia ejecutiva, viene a ser marca personal uno de los elementos de presencia ejecutiva. Es como si le pusiéramos un nivel más alto a lo que dentro de lo que conocemos todos es marca, viene presencia ejecutiva a poder abarcar todos esos grandes temas. sí. La presencia ejecutiva es mucho más compleja y utiliza naturalmente para crear reputación y para estar en el radar de muchas, y ahí en las redes que tanto preguntan, la marca, ¿no? La marca pues es una señal, una huella que uno va dejando, naturalmente que redunda en una reputación y por eso debe haber tanta coherencia como mencionaba Juan Carlos, ¿no? O sea, todo lo que yo señalo en mi marca, que es un distintivo, algo que me hace exclusivo, debe estar acompañado y respaldado por una reputación. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, es mucho más, digamos, el paraguas de la presencia ejecutiva. Hay muchos más elementos que entran a jugar en una presencia ejecutiva y no solamente la marca personal. La marca personal puede resumir esa exclusividad, esas competencias únicas, algo que te distingue, te da ventaja competitiva, pero la presencia ejecutiva es un constructo día a día, ¿no? De muchos elementos que naturalmente redundan nuevamente en la credibilidad, en la influencia, en la confianza que uno va generando en los demás, ¿no? Entonces, sí diría que es parte de lo que, y cuando evaluamos, por ejemplo, y le preguntamos a la gente sobre ciertos factores que suman a una presencia ejecutiva, naturalmente está si se identifica una marca profesional, una marca personal, indudablemente, pero no es el todo de una presencia ejecutiva. Al igual que la apariencia, muchos me preguntan, y sobre todo en Ecuador, presencia ejecutiva tiende a asimilarse como algo físico, de imagen, pero definitivamente es mucho más allá, ¿no? La presencia ejecutiva es todos los factores que hemos mencionado, pero también es importante rescatar el manejo y el uso de la fisicalidad, ¿no? De la expresión facial que debe acompañar naturalmente un mensaje, incluso para hacerlo más fácil, más contundente, ¿no? Entonces, sí es algo que debe estar presente, pero no es el principal. También hemos visto en la historia cómo ha evolucionado este concepto de presencia ejecutiva, ¿no? En años anteriores se le daba mucha importancia a las variables de apariencia y de presentación. Hoy por hoy se ve que tiene muchos más elementos de empatía, de conectividad, de llegada, de influencia, de visionar, que suman a una presencia ejecutiva, ¿no? Además, como hablan del carácter, ¿no? La templanza, la capacidad de responder adecuadamente ante situaciones difíciles, ¿no? Ahí como que prueba el aceite uno realmente si tiene esa presencia ejecutiva. Entonces, sí, para resumirte, sí es parte, no es el todo de presencia ejecutiva. Yo aquí me voy a pegar a esto que estás diciendo para responder la pregunta que tenemos también aquí en el chat, donde nos decía Aizaga, dentro de las organizaciones que debe fortalecer un ejecutivo senior para dar el siguiente paso como miembro de un directorio o directivo de un comité de dirección. ¿Qué habilidades debe trabajar? Y pues ya nos explicaste la apariencia física. Entonces, con esta pregunta quisiera abrir el contexto para entender cuáles son esos elementos que componen, que ya los hemos ido mencionando, pero finalmente cuáles son esos elementos claves dentro de la presencia para que todos tomemos nota inmediatamente y dentro de esa misma autoevaluación sepamos en cuáles debemos profundizar y cuáles tenemos ya más desarrollados. Sí, si me permites, Mela,
Yo voy a echar mano del modelo de LHH, de Lee Harris, que me parece interesante, porque descodifica realmente lo que es presencia ejecutiva y te permite caminar y sumar sobre la presencia ejecutiva. El modelo es las 4C, ¿verdad? Hay factores de relacionamiento, como la comunicación y como la conectividad. Hay factores fundamentales dentro de la presencia ejecutiva o básico, que es la confianza y esa seguridad, esa decisión, esa determinación que hace que un ejecutivo tenga esta presencia ejecutiva. Y también un factor que te da la reputación, la credibilidad que tú tengas. Entonces son 4, digamos, fundamentos o pilares en el cual se apoya este modelo para desarrollarlo, ¿no? Sin desconocer la sustancia del estilo, ¿verdad? Que habla Juan Carlos, sino que cómo se traduce eso bajo este modelo. Y bajo este modelo y detrás de cada una de ellas, naturalmente, por ejemplo, para un directorio, toda la comunicación asertiva, estratégica, todos estos modelos de pensamiento, de crear escenarios diferentes, pues se hace presente, ¿no? Tiene que estar aquí muy bien desarrollado, ¿no? También, como decía Natalia, la cultura y donde estamos enfocándonos, pues tiene mucha relevancia, al igual que la audiencia, ¿no? Para saber llegar y saber comunicar realmente y tener el impacto que uno está buscando, ¿no? Entonces, cada uno de estos elementos va creando estas variables que entran a jugar. Y a veces por eso se vuelve un poquito complejo, porque cuando uno empieza a analizar si la persona tiene presencia ejecutiva y empieza a hacer el recorrido de todas estas variables que suman a la comunicación, que suman a la conectividad, a la credibilidad y a la confianza, pues hace un recorrido muy amplio. Y se complejiza más porque hay estas variables, estas percepciones que pues son muchas y pueden ser muy heterogéneas, ¿no? Lo que sí es un proceso evolutivo, yo también diría, y esto para los alumnos y para las personas que están en procesos de transición de carrera son muy importantes, ¿no? El hecho de acompañar toda su sapiencia, sus conocimientos con estas variables, hacen pues mucho más poderoso al ejecutivo y al profesional, ¿no? Entonces, resumiría estas 4C para que ustedes tengan muy claro: la comunicación, la conectividad, la confianza y la credibilidad son los factores o los pilares con los cuales nosotros trabajamos todas las variables que las componen. No sé si te contesté, Mela. Perfecto, y de hecho aquí ya están saliendo preguntas frente a toda esta información maravillosa que nos están dando. Nati, ¿cuál es la diferencia entre confianza y credibilidad? Ay, y la experta es Lucero, ¿no? Que conste. Pero no, mire, yo les diría que hay, digamos, desde la comunicación, que es desde donde nosotros vamos midiendo digamos que el impacto y la presencia ejecutiva. La confianza yo siento que se construye a partir siento yo, Luce, tú eres la experta, pero a partir del principio de credibilidad. O sea, si yo soy transparente en la comunicación, si yo, como les decía, tengo capacidad de poner un tema difícil y decir, oye, sabes, en mi última evaluación de desempeño me salió esto, eh, además con la presencia ejecutiva de decir, no sé si esto sea algo que me pueda costar en este siguiente rol que estamos conversando, no sé si tú creas que yo lo puedo desarrollar con tu cliente. O sea, entonces ahí empiezas tú a decir, wow, esta persona está siendo transparente, me está abriendo aspectos que puedan no ser fáciles de comunicar. Empiezas a construir la credibilidad. Algo que tenemos nosotros que es importante que ustedes tengan presente es que en ciertos niveles organizacionales es el tema reputacional que hablaba Juan Carlos, toma mucho peso porque la reputación los precede también. Entonces empieza uno a calibrar un poco qué dice esta persona que ha hecho versus lo que yo sé que ha hecho, qué dice la hoja de vida, pero qué dice LinkedIn, ¿no? Porque entonces LinkedIn todo el mundo es de gran chachara del pluma blanca de la tribuna. Entonces, bueno, entonces empezamos a calibrar y ahí empieza la credibilidad a jugar un factor fundamental para que ya se construya una relación de confianza. Entonces, y eso es lo que pasa mucho con los candidatos. Miren, yo les digo, si ustedes logran con una persona
que hace lo que yo hago, lograr una relación de confianza que basen desde ese principio de credibilidad, yo los voy a acompañar a lo largo de la carrera. A mí me interesan las relaciones a largo plazo de ejecutivos en donde yo sienta que estoy haciendo un impacto en su carrera y están logrando encontrar un lugar en donde su carrera va a florecer. No todos somos para todos los sitios. Yo tengo clientes de diferentes estilos y en ese sentido no todo el mundo hace fit en todas las organizaciones, ni en todos los roles, ni con todos los... Entonces respuesta larga, Luce, a ti. Bueno, yo diría que no son elementos separados, sino son integrados, ¿no? O sea, no puedo separar la confianza de la credibilidad, de la comunicación, sino que todos suman, ¿no? Todos aportan en esto que llamamos presencia ejecutiva. Diría que parte es eso, ¿no? Ahora, cuando uno entra a mirar la confianza y ese círculo de confianza que se habla, elementos que entran a jugar y que ya hemos hablado también, algo que está entre líneas, pero que es muy importante, además de los valores, del respeto, esa autenticidad, esa vulnerabilidad que uno tiene, ¿verdad? Como ejecutivo, el saber administrar esa vulnerabilidad, el conocerla, es clave para mostrarse. Y la transparencia que tú dices, esa autenticidad que tiene la gente de mostrarse, probablemente es algo muy sensitivo, pero que se capta, lo mismo que la conectividad, la gente se siente a gusto contigo, la gente se siente escuchada, conectada, incluida, ¿sí? Segura, ¿verdad? Que son elementos que te dan mucha seguridad, ¿no? Y seguridad y confianza. Entonces, yo diría que sí son elementos totalmente integrados, ¿verdad? Hablan de esto que se habla de la autenticidad para ser transparentes y para ser realmente importantes en lo que llamamos presencia ejecutiva. Yo agregaría en este círculo de confianza, ya que estamos entrando un poquito en esto, es la forma en que tú piensas, esa claridad mental, esa argumentación que tú tienes, ¿verdad? Cómo haces sincronía con tu fisicalidad, con tu movimiento, con tu comunicación, con tu impacto. Todo esa forma de pensar, de planear, yo diría que la presencia ejecutiva requiere una elaboración, desde la forma de pensar, la forma de interactuar, lo que hablamos de esa conexión con la gente, pero también de esa forma de revelarse, ¿verdad? De esa conducta. Y ahí entra nuevamente el uso del lenguaje, la fisicalidad, cómo la manejas, tu expresión, todos estos elementos generan esto que llamamos confianza, que a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué yo genero tan rápidamente confianza? ¿Será que yo escucho? ¿Será que conecto? ¿Será que digo realmente? ¿Será que tengo esta argumentación muy sólida? Que creo esa credibilidad y esa reputación. Bueno, la reputación, como habíamos dicho, pues es un constructo de día a día, ¿no? Pero todos estos elementos que uno se pone a ver para analizar si la persona tiene o no, o si uno se percibe con esa confianza, es el recorrido del pensar, del interactuar, del revelar. Pero sí, todo está muy conectado. Al escucharlos, yo sumaría una C adicional que creo que resume mucho esto, ya que estamos con las 4 Cs, yo pondría una quinta, que es coherencia. Sí. Creo que dentro de la coherencia vamos a poder abarcar el quiénes somos, cómo nos estamos vendiendo, qué estamos haciendo. Ahora escuchándolos pensaba en marca personal y yo puedo crear una marca personal y me la puedo imaginar y me la puedo decir, vea, es que me la va a hacer, no sé, espontánea, chistosa, bla, bla, voy a hacer esto, esto, esto y lo puedo crear, pero si yo no soy eso, me va a quedar muy difícil sostener esa marca. Y ahí viene la parte de la coherencia y la parte de la autenticidad y la vulnerabilidad. Creo que presencia, por eso decíamos, está a un nivel mucho más alto, porque la presencia está abarcando no solamente eso que yo quiero ser como marca personal, eso que he construido con mi reputación todos los días, eso que estoy generando, sino también quién soy yo. Y por eso es que me encanta este tema, porque me devuelve a mí, a mirarme a mí, quién soy, qué estoy haciendo, en dónde puedo mejorar, cómo puedo tener más impacto. Y ahí hay una pregunta que nos hacían en el chat, en donde nos decían que a partir de quién, casi que la voy a juntar con
dos que tenemos acá. ¿Cómo acompañar a los equipos en desarrollo a que cierren esa brecha en su presencia ejecutiva cuando se siente de entrada un tema de ego y resistencia? Y número dos, ¿en qué tipo de personas o funcionarios las empresas deberían invertir para su presencia ejecutiva? ¿A partir de qué momento, cómo hacer que esos candidatos para trabajar puedan mejorar esa presencia ejecutiva? Juan, te invito a que abras el micrófono. Pues miren, el abordaje con el tema, la gente tiene que ser consciente en las organizaciones cuando se habla de presencia ejecutiva u otros temas. Muchas veces uno siempre está hablando es de las competencias que necesita la organización, lo que necesito para que seas efectivo en esto, en esta posición necesitamos esto, etcétera. Pero yo creo que el tema es empezar por qué es lo que la persona debería tener y desarrollar para que se tenga una carrera exitosa en el futuro en la compañía en que está trabajando o en cualquier otra. Y se acuerdan que yo les hablaba de las 3 dimensiones en las cuales uno funciona en cualquier organización: la personal, que es la carrera, los equipos y la organizacional. El tema siempre es cuando se habla de esto y hablando de a quiénes incluyo y cómo incluyo a las personas para que desarrollen presencia ejecutiva de los equipos, exponiéndolos, pero exponiéndolos siempre diciéndoles por qué lo estoy exponiendo a que lidere un proyecto, por qué lo estoy exponiendo a que maneje situaciones difíciles en este proyecto, por qué lo estoy exponiendo a que tenga que comunicar y hacer una presentación de este proyecto, no solamente a la gente que está en el equipo de él, de pronto a un comité gerencial mucho más alto, a una junta directiva, que viene a colación también con el tema de comunicaciones, que preguntan más abajo si la gente debería pasar por entrenamiento, formación en comunicaciones, y la respuesta es sí, lo están haciendo, y lo están haciendo muchísimo en todas las organizaciones en el mundo entero. ¿Cómo preparar a la gente para que tenga una comunicación asertiva, para que sepa crear los mensajes, para que su postura, el tipo de mensajes, la parte de storytelling que cobra hoy día tanta relevancia en la comunicación, es todo un conjunto? Pero sí, solo sí funciona si empiezo desde el diálogo con la persona de por qué crear y desarrollar este tipo de factores que llaman presencia ejecutiva. Va a ser importante en la carrera de él y va a aumentar su nivel de impacto e influencia y lo puede llevar a posiciones o a responsabilidades mayores. Y eso es lo que quiere la persona, no solamente si es lo que quiere la organización. Entonces habría un diálogo mutuo en el mismo nivel. Porque muchas veces, como les digo, estamos pensando qué es lo que requiere, qué es lo que necesita la compañía, etcétera. Eso está muy bien, pero tiene que haber el diálogo también del otro lado y decir, esto es lo que quiere la persona, y si quiere la persona, entonces ahí sí, ¿cómo lo voy a ayudar a desarrollar eso? Muchas gracias, Juan. Y como dice Luce, esto es un constructo. Porque frente a la pregunta de a partir de qué momento, yo creo, y pues Natalia obviamente nos contará dentro de su experiencia, pero desde las personas con carreras de 1, 2, 3 años, ya ellos, más allá del liderazgo, tienen presencia ejecutiva. Y presencia ejecutiva, ¿dónde se ve? En la manera como venden las ideas, en la manera como frente a una conversación en equipo, yo puedo levantar la mano y decir, no estoy de acuerdo por A, B o C, y yo creo que podríamos también analizar estos otros aspectos. O desde la misma forma en que soy coherente y estoy generando ese impacto frente a las conversaciones que no tienen que ser únicamente asociadas a una junta directiva o a un primer nivel, sino precisamente desde esos primeros niveles en donde yo le estoy enseñando a la gente a trabajar, a crecer, a desarrollar, a buscar sus propios intereses. Nata, tú nos complementas. Por supuesto, y mira, totalmente alineado con tu percepción. Yo casi que les diría que aquellos que tengan hijos en la universidad empiecen a llevarse de la metodología de desarrollo que nos comparten de LHH, ejercicios para la casa para desarrollarlo desde esos que van a salir a buscar trabajo, porque al final, parte de lo que tú decías, el pilar de la comunicación
y de cómo yo me comunico y de esa comunicación además transmite, como decía Lucero ahora, una estructura mental. Y esa estructura mental además muestra yo en dónde centro, ¿no? A cuál información le doy relevancia, en dónde soy analítico, en dónde, entonces al final yo les diría desde los niveles más tempranos de la organización, necesitamos gente con capacidad para opinar con elocuencia y con profundidad, necesitamos gente con el carácter de decirle al jefe, oye, me encantaría ir a esa reunión, yo me quedo sentado atrás calladito tomando nota, pero la posibilidad de estar ahí, de cómo voy a aprender, me encantaría si es posible. Oye, ¿cómo me fue? ¿Cómo me viste manejando esta reunión con este cliente? ¿Será que me das este pedacito? Entonces, desde ustedes como líderes hasta quienes están con nosotros hoy, que pueden estar en niveles más de contribuidores independientes en las organizaciones, desde siempre. Esto no es para que se vea la presencia ejecutiva en el miembro junta, porque no, pues ese ya les digo, o sea, es que ese ya hace rato, pues me han dicho, la chulió y puede tener cosas aún que desarrollar, pero en el overall, si está ahí sentado, ya la tiene bastante chuleadita. Entonces, quienes necesitamos es aquellos que estamos en ese proceso de desarrollo, y yo les digo, lo veo de una manera maravillosa. Yo entrevisté al principio de mi carrera gente que hoy en día, ojalá ellos lo vean también, ¿no? Que yo entrevisté gente que hoy en día los veo y wow, o sea, cuando era un gerente de marca, hoy ser el Chief Marketing Officer, y uno dice, wow, sí se desarrolla, sí se expone. ¿Cómo la expongo? Pidiendo. ¿Cómo la expongo? De nuevo, sin tener miedo a que me den feedback, pidiendo ese feedback, esforzándome un poco en cerrar esos gaps que probablemente identifico, pero te diría, entrenarse en presencia ejecutiva desde que salimos al mundo, se empieza a notar, y quienes lo tienen muy fuerte empiezan a construir además unas carreras muy ágiles, ¿no? Ve uno unos jóvenes prodigios por ahí, te das cuenta que tienen elementos, o sea, que el real diferenciador no es la universidad, no, es elementos de presencia ejecutiva. El real disparador de la carrera son esos elementos de presencia ejecutiva. Y ahí yo uniría, porque no solamente nos estamos enfocando en la parte de comunicación, sino que acuérdense que uno de las 4 Cs que nos dio Lucero era conectividad. Y esa conectividad se refiere a mi habilidad y mi capacidad de fortalecer nuestras redes de networking, nuestras redes de contacto. Entonces, no importa el nivel en el que yo esté dentro de la organización, esa habilidad, y eso sí que también se desarrolla. Cada una de estas Cs que nos está dando Luce dentro de este marco de la metodología, pues finalmente nos está llevando a decir cómo estoy yo en conectividad. Si hoy en día hago yo un ejercicio de cómo está mi red de contactos, qué tan activa está, en dónde tiene mayor influencia, la estoy utilizando a modo familiar, personal, laboral, dónde la tengo que equilibrar y qué quiero hacer, esa conectividad va a impulsar mi presencia ejecutiva. No se queda únicamente en que si puedo vender bien mis ideas, sino a quién se las voy a vender, quién me está escuchando, cómo me estoy yo comunicando con esas personas. Y para la pregunta que tenemos acá de 2 segundos, de Ana María, en donde dice cómo vendemos de una manera estratégica la presencia ejecutiva de una persona con más de 25 años de experiencia y 55 años de edad, que ha tenido dificultad para volverse a vincular al mercado laboralmente. Yo respondería desde esa mirada de transición de carrera, red de contactos. Esa es una de las Cs de presencia ejecutiva que hay que seguir trabajando y que hay que cultivar desde los primeros años hasta el último momento. Esa red de contactos abre puertas y esa presencia ejecutiva puede ser que lo esté invitando a una vinculación de una manera diferente. Puede que yo pueda entrar como un asesor, como un consultor, con un tipo de contrato distinto si ya llevo mucho tiempo en donde no necesariamente he podido encontrar ese espacio. ¿Para qué? Para que todo eso que conozco por estos 25 años de experiencia laboral los pueda volver. Y acá también quiero agregar algo importantísimo. ¿Cómo generamos valor? Y esa comunicación y todo esto finalmente me está llevando a mí a poder entregarle valor a las organizaciones, a poderle entregarle valor a esos círculos a los que pertenezco, que efectivamente desde ahí y desde esa mirada puede ser que se vuelvan a abrir
esas oportunidades que se están buscando. Luce, tú abriste mi micrófono y después Juan. No, Esto yo, está bueno. yo cuando estábamos hablando de este factor de conectividad, ¿no? El factor de relaciones, explorar esa construcción de confianza y relaciones exitosas con conocidos, ¿no? Y aquí la relevancia de las redes también, ¿no? A veces la gente tiene cierto recelo frente a las redes sociales, este tipo de cosas que nos puedan amplificar nuestro impacto, ¿no? Yo creo que es importante. Ahora, el manejo de las redes, esto que llamamos networking, pues tiene sus técnicas también, ¿cierto? Recordar que el 20% de la red mueve el 80% de la influencia, ¿no? Pero hay que saber conocer, hay que alimentarlo. O sea, no es solamente exponer y subir su perfil y listo, ¿no? Y tener, sino que hay que alimentar la red muchísimo con lo que uno quiera proyectar, ¿verdad? Porque eso te da la conexión, eso te da los puntos de vista, eso te da feedback, ¿sí? Te da también elementos de ver cómo está tu reputación, ¿no? No solamente en los likes que te dan, sino realmente en las llegadas que tienes. Entonces, pienso que esto es fundamental, sobre todo lo que tú dices, para estas personas que están en transición de carreras, saber manejar su relacionamiento y sabemos que gran parte de reinsertarse realmente dependen de un buen manejo de la red, ¿no? También de su crecimiento, nuevamente es como expandirlo. La red lo que hace es expandir su influencia, entonces no hay que desconectarse de eso, ¿no? Ahora, no es solamente la conectividad en las redes, naturalmente trabajamos las redes, pero la conectividad va a ese nivel de empatía que tú tienes, ese saber escuchar, ese ponerse en los zapatos de los demás, la famosa empatía. Entonces, eso yo complementaría que sí es muy importante y en la presencia ejecutiva hacer una expansión. Es como tirar una piedra en un estanque y ver cómo las ondas van creciendo. Es importante trabajarlo a través de redes, ¿no? Gracias. Juan. No, quería comentarles a manera de anécdota algo que a nivel de comunicaciones y de conectividad, cuando el presidente John Kennedy era apenas un aspirante al Senado, al Congreso en Estados Unidos, y estaba empezando sus primeros pinitos en la carrera política en Massachusetts, va a una reunión con las madres de los perdidos en combate de Massachusetts y empieza a hablarle a estas señoras de su plan como senador, de su visión de Estados Unidos, y de pronto en un momento dado que nadie se conectaba ni le interesaba lo que estaba hablando. Y el tipo lo que hace es para todo el discurso que tenía y empieza y dice, ¿saben qué? Yo, y al igual que ustedes, también perdí a alguien muy cercano en la Segunda Guerra Mundial. Y a mi hermano John pereció en combate en un avión que iba de tal sitio a tal sitio, ya acabando la Segunda Guerra Mundial. Y eso fue devastador en el hogar nuestro, el sufrimiento de mi mamá, de todos nosotros. Y ahí se conectó y aprendió, como decía él, una gran lección. Y es leer muy bien la audiencia con la cual está y saber qué le interesa a la gente escuchar, cuáles son los temas y cuál es el lenguaje y cuál es la historia que hay para contar con esas audiencias. Y ahí, Juan, te voy a leer esta pregunta que creo que se une mucho a esto que nos estás contando y nos pregunta Astrid, ¿cuál es la estrategia de cambio y el rol de HR cuando tenemos un nuevo gerente general a bordo y la salida de uno con mucha empatía con las personas? Y lo primero es sensibilizar a ese nuevo gerente general en qué tipo de organización estamos. ¿Cuál es la expectativa que tenemos de él como nuevo gerente general? Y contarle cuál es la historia de cambio de la organización, en verdad, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, y cuál es la mejor manera de conectarse con los distintos niveles de la organización. Y que esperamos que venga una persona que sea en procesos de cambio, hay que ser consistente, capaz y con sensibilidad hacia las personas.
Esas son las tres grandes variables en un proceso de cambio desde el punto de vista de un líder: capaz, sensible y consistente. Muchas gracias, Juan. Y acá también frente a eso, y pues la abro para todos, nos pregunta Esteban, ¿cuál es la relación entre la presencia ejecutiva y la cultura de una organización? Ya que estamos hablando desde cambio, pero también estamos entrando a la parte de cultura. ¿Cómo la cultura organizacional, a partir de algún cambio, puede afectar la presencia ejecutiva? ¿Y sabe para quién? Si quieres, arranca y Luce, complementa y ya aquí le están preparando otra Natalia. Pues lo que hay que ver es precisamente no solamente es cuál es la cultura que tenemos, sino cuál es la cultura deseada. Por ejemplo, si hoy en día se está hablando de tener unas culturas de accountability, pero también lógicamente de inclusión y diversidad. Y lo digo, por ejemplo, porque el tema de inclusión y diversidad hoy cobra tanta importancia. En presencia ejecutiva es el líder que genera esos espacios de seguridad psicológica en las organizaciones para que la gente pueda no solamente sentirse que está a gusto en la organización, sentirse que está aprendiendo, sentirse que está generando y que tiene también el espacio y la capacidad de retar también. Eso es lo que se espera de un líder con esa presencia ejecutiva, precisamente que se conecte con todos los niveles y que genere ese tipo de inclusión en todas las personas de la organización, para que los procesos de cambio precisamente se estén alimentando y la innovación constantemente por medio de la participación de todo el mundo en esa capacidad y espacio de retar continuamente el sistema. Y eso implica líderes que si tienen una buena presencia y desarrollo ejecutivo, puedan tener ese diálogo con distintas audiencias todo el tiempo en la organización y con la capacidad de comunicar y generar impacto permanentemente. Muchas gracias. Sí, yo agregaría algo que la cultura te da el contexto, es como una audiencia, ¿cierto? La cultura te da las señales que validan, que te permiten ver qué es lo importante, cómo se configura una figura de autoridad dentro de una organización, qué es lo que se recompensa. Y de acuerdo a eso, porque es que no podemos hablar de un único prototipo de presencia ejecutiva, creo que hay un proceso también de hacer una lectura muy clara en dónde estamos, ¿verdad? En la organización, qué es lo que moviliza. Naturalmente, si estamos saliendo de una cultura y entrando a otra, como dice Juan, pues determinar cuáles son esos factores realmente que van a generar el impacto en esa nueva cultura y de acuerdo a eso armar una serie de estrategias de comunicación que redunden en una credibilidad de las nuevas figuras o de la nueva cultura, ¿no? Entonces, mirando el contexto te da señales que te valida, que no te valida, para poder determinar o configurar realmente la presencia ejecutiva, que adaptaría muy bien a esa nueva organización. Yo ahí añadiría, también dentro de toda la bibliografía que revisamos y obviamente dentro de toda la metodología, que hay tres elementos también que están siempre presentes para esos líderes que están dentro de ese proceso de cambio, y es finalmente la presencia ejecutiva está marcada con cuál es ese valor que yo quiero generar, pero también con esa calidez y esa empatía de la que hablaba Lucero en esos temas de conectividad, y finalmente en esa firmeza para poder tomar decisiones. Nosotros esperamos que todos los líderes, independiente del nivel, puedan tomar decisiones, avanzar en esa decisión y obviamente con esa calidez, esa cercanía, pero también esa claridad, poder llegar a hacer esos cambios que quieren hacer. Cuando estábamos preparando esto y nos reunimos, Natalia entró y nos puso a pensar en una cosa que me parece súper bueno ponerlo en este punto. Y es la pregunta de si yo no tengo presencia ejecutiva al interior de una organización, ¿cuál es el costo para esa organización? ¿Qué es eso que finalmente le genera ese dolor a la organización? ¿Y por qué lo traigo? Porque cuando hacemos nuestros procesos de transición de carrera, siempre le decimos al candidato, usted dentro de todo lo que tiene que investigar es qué le duele a la organización, qué le duele a ese gerente que lo quiere contratar para poder desde ahí llegar a generar ese valor. Y esa es esa misma pregunta, pero ahora vista desde esa sombrilla gigante que hemos visto en esta mañana, que es la presencia ejecutiva.
Entonces, Nata, dentro de este mundo que estamos trayendo acá, en cambio, en nuevas culturas, en crecimiento y desarrollo, en liderazgo, ¿dónde está el dolor de las organizaciones cuando sus ejecutivos no tienen esa presencia? Yo veo que el costo en las organizaciones, digamos, hay diferentes costos y de diferente profundidad. Uno sin duda es el que tú traías ahora y es una organización que carece de líderes con la capacidad de movilizar desde impacto e influencia cambios, crecimiento, incluso toma de decisiones que pueden ser sencillas en el día a día. Y cuando una organización no tiene empoderados a los individuos que deben estar direccionando estratégicamente el negocio, que tienen que tomar decisiones en ocasiones difíciles, y cuando estas decisiones se ven entorpecidas, ya sea porque yo no tengo la suficiente influencia para movilizar a los demás en lo que debemos hacer, o todo debe ser súper democrático, entonces todas las decisiones las tenemos que tomar entre 25 personas porque nadie es dueño de verdad de esa, como decía Juan Carlos, de ese accountability de tomar la dirección y de movilizar de nuevo a los demás. Entonces yo creo que en la toma de decisiones es sin duda un costo para la organización. Creo que el otro costo va muy relacionado a cómo la organización se percibe por fuera, desde la marca de reclutabilidad puramente, o sea, mejor dicho, desde cómo es mi marca de empleabilidad, es que se dice, ¿sí? Marca de empleabilidad. Eso. Marca empleada. Desde mi marca, hasta cómo juegan mis ejecutivos en una asociación, en una reunión de gremios, cómo se percibe, qué es lo que modelan, en dónde ponen la atención, qué tal, algo que decía Juan Carlos, están en control de las emociones, se ponen temas complicados de negocio y están en control de las emociones, se lo toman personal, están enfocados en lo realmente fundamental. Entonces, en cómo se ve mi organización por fuera, creo que hay un costo bien importante, porque al final, devolviéndome un poco el tema de la relación con la cultura, los ejecutivos modelan y la cultura habilita. Entonces, si se empieza a volver digamos, esos brechas que yo tengo en presencia ejecutiva en mis tomadores de decisiones, en quienes influyen la visión de la organización, quienes motivan a los equipos, en fin, si empiezo a tener esas brechas, eso se empieza a volver un valor organizacional. Entonces, si mi líder no toma decisiones, pues yo tampoco, entonces más bien le delego para arriba a mi jefe todo y yo, no, entonces, ¿qué será que hacemos? Entonces, ahí les diría que yo veo ese costo fundamental y es que se va a permear en la cultura y después tú vas a tener una organización que no necesariamente es ágil, donde tú, digamos que al final tu cultura va a ir en contra probablemente de la estrategia del negocio y de los pilares de hacia dónde quiere llevar el negocio, ¿no? Entonces, sí. Gracias. Yo quisiera Hay una cosita, Mela. Perdón. No, yo lo que decía era que finalmente cuando eso pasa, fíjense, verá, cuando uno le pregunta a los gerentes generales qué hay que hacer, muchas veces sí saben qué hacer. El problema es muchas veces con quién. Cuando hay ausencia, llámese de presencia ejecutiva o esa ausencia de liderazgo, hay dos factores. Uno termina perdiendo el mejor talento y no atrayendo el mejor talento que pueda tener la organización. Entonces, sin ese con quién, pues es muy difícil la ejecución de una estrategia, por más de que uno sepa qué es lo que hay que hacer. Y yo quería agregar algo, por ejemplo, en los procesos de transformación y de cambio, la presencia ejecutiva es muy relevante porque realmente la gente necesita tener arriba como líderes gente que genere confianza, que uno lo vea confiable, que definitivamente tenga esa credibilidad, que movilice ese compromiso para hacer el gran paso. Entonces pienso que es muy importante esa presencia ejecutiva en los ambientes y que generaría mucho dolor o expandiría el tiempo realmente de una transformación que no tendría lugar. Por otro lado, las organizaciones invierten mucho en sus umbrelas, en sus marcas, y realmente lo que hace Vivi de una marca son la gente que la representa,
¿verdad? Entonces debe haber esa consistencia, ¿no? Puede tener una marca relevancia en el consumidor, pero también no es la única parte, sino también la parte que hace posible esa marca, ¿verdad? Entonces suma la presencia ejecutiva de sus profesionales, de sus líderes, suman a esa marca realmente. Y nuevamente debe haber esa consistencia muy clara en esa presencia ejecutiva de todos los que hacemos o los que hacen la organización. Así es, y creo que hoy en la mañana hemos visto desde ese contexto de que era presencia ejecutiva y cómo podíamos empezar a definirlo, hemos podido tener ese recorrido en donde la presencia ejecutiva es un elemento vital de manera individual, de manera en desarrollo de equipos, en temas de transformación de las organizaciones, en temas de cultura, en todos esos procesos de cambio, y obviamente esto se convierte en una habilidad, un desarrollo sobre el cual yo como ejecutivo, como profesional, como persona que quiere hacerse cargo de su carrera, tiene que tener presente para entender cuál es el siguiente paso para desarrollar. Pero también como organización, y aquí les pregunto a ustedes, ¿cuáles son esos aspectos que se deben movilizar en temas de presencia ejecutiva con todo este marco? Y ya pues estamos con 15 minuticos máximos ya para cerrar. Tenemos en audiencia no solamente candidatos, pero también estoy segura que nos están acompañando muchas personas desde recursos humanos que se están preguntando y en este momento se están cuestionando cómo está la presencia ejecutiva dentro de estos equipos, en dónde, cuáles son esos primeros botones que debo empezar a revisar, qué me llevo de acá y qué les podríamos decir a toda esta audiencia y a todos estos 120 invitados que nos han acompañado durante toda la mañana. ¿Cuáles son esos aspectos a movilizar al interior de esa organización cuando yo tengo ese sombrero y esa responsabilidad de estos equipos y de ese desarrollo de capacidades al interior de mi organización? Lucero. Yo creo que lo primero, y hemos hablado mucho de las percepciones que nosotros generamos como ejecutivos, yo diría que primero evaluar realmente esa presencia ejecutiva. Como bien decía Juan Carlos, el 360 es muy poderoso en ese sentido, te da la percepción de la marca, de la influencia, de la seguridad, de todos los elementos que entran a jugar en presencia ejecutiva. Yo diría que lo primero que habría que hacer es la medición de esos aspectos, ¿no? En sus ejecutivos. Y de acuerdo a eso, irlos reforzando, consolidando, desarrollando, ¿no? Hay gente que, como decíamos en nuestras previas discusiones, tienen las cosas innatas, ¿verdad? Pero hay otras personas que hay que ayudarles a desarrollar. Depende en el momento en que te encuentres, depende de la audiencia donde estés llegando, la conformación de un plan de trabajo que sume a la presencia ejecutiva es muy importante. Yo diría que en principio, como lo expresé, sería la primera parte de medición. También buscar todas estas espacios de crecimiento de la gente. Esto que nosotros tanto hablamos de gestión de carrera, ¿no? Para que la gente vaya consolidando a través de ese desarrollo su presencia ejecutiva. Entonces, tenemos varios, digamos, varios canales de desarrollo al interior de una organización en cuanto a presencia ejecutiva. Pero lo primero sería medir dónde estamos. Gracias, Lucero. Juan Carlos. Pues a mí me parece que lo más importante es que los líderes sean conscientes que una de sus grandes responsabilidades es liberar el potencial de la gente que trabaja con ellos. O sea, esto no es una responsabilidad de recursos humanos. Es que muchas veces uno oye a muchos gerentes, no, eso pasa algo, dele un curso de conflicto, dele un curso de equipos, etcétera. Y el líder de una unidad de negocio o de un departamento, de un país, etcétera, es el que mayor debe estar involucrado en el tema de desarrollo de la gente en las organizaciones. Y debe estar buscando los niveles de exposición de las personas precisamente para tener un desarrollo acelerado basado en el potencial y en los intereses de cada persona. Y saben que ser generoso. Debe aprender que seguramente va a haber personas en el equipo que van a empezar a brillar más que ellos. Es lo mejor que le puede pasar a un gerente. Pero no todo el mundo lo acepta.
Natalia. Y bueno, yo diría que en esa onda del desarrollo, sin duda, estar seguros que están exponiendo a la gente a esas experiencias críticas para ir desarrollando o cerrando las brechas de lo que más me duele en la organización. Y acompañar esos procesos, siento yo que yo para nada soy experta en nada de esto, pero siento yo que procesos en donde puedan haber temas de mentoring, en donde se acompañe, porque recuerden que depende mucho de cómo me perciben los demás en la organización, y haciendo ese clic con lo que decía Juan Carlos en programas de mentoring, donde yo de pronto vaya a una reunión a otro lado y allá pidan, oye, ¿cómo me viste? ¿Qué hubiera podido mejorar? En fin, o sea, esas exposiciones críticas de desarrollo, estar segura que se les están dando a su gente, y en donde estén seguros que están modelando lo que les duele y en donde quieren estar. Si es una comunicación más efectiva, pues eso. Si es, qué sé yo, una percepción hacia el exterior donde mis ejecutivos se muestren más dueños de industria, qué sé yo, pero al final, que ahí entra la evaluación que decía también Lucero, hacer ese clic con qué me duele, qué necesito y si estoy dando suficientes oportunidades para que la gente cierre esas brechas que tiene. Y finalmente, pues yo voy a poder recibir esa retroalimentación, voy a poder tener también esa vulnerabilidad para levantar la mano y decir cómo me viste, dónde puedo mejorar, qué consideras que hice bien. Y voy a tener siempre el equilibrio entre las dos partes, porque la organización va a estar invirtiendo en mí para que yo pueda crecer dentro de ese mundo y generar mucha mayor presencia ejecutiva en ciertos espacios, pero el compromiso finalmente también tiene que ser mío para aprender a desarrollar esas habilidades que me van a llevar a mí a poder llegar a ese punto. Entonces voy a estar siempre manteniendo ese equilibrio de lado y lado con diferentes exposiciones, diferentes, y creo que acá se me viene una cosa, Natalia, y es que tú hablabas de percepción, y yo creo que frente a la percepción, ese es el gran reto a nivel personal, y cuando preguntaban cuál era esa diferencia entre confianza, la percepción hacia afuera finalmente es la opinión del tercero, pero yo como líder tengo que tener la confianza y la autoconfianza de que las cosas que estoy haciendo van de acuerdo a ese norte que yo me tracé y hacia ese crecimiento al que quiero llegar. Porque finalmente yo voy a estar expuesto a lo que opina el tercero de mí, pero yo tengo que estar muy seguro de quién soy y de qué quiero hacer y en dónde quiero desarrollarme y qué es eso que quiero vender para poder seguir avanzando. De lo contrario, voy a empezar a perder mi autenticidad, perder esa imagen, porque voy a intentar ser esa imagen perfecta que todo el mundo está queriendo ver y finalmente yo me voy a diluir como líder dentro de mi estilo y dentro de mi capacidad. Entonces es esa mezcla perfecta de cada uno de esos elementos que van a construir efectivamente esa presencia hacia adelante. En estos 10 minutos yo le pediría también a la audiencia que empiecen a dejarnos comentarios cuáles son esas palabras, además de estas 4 que nosotros les dimos y que Lucero nos explicó, cuáles son esas palabras que empiezan ustedes a llevarse, y ya estas últimas recomendaciones, y le voy a pedir a cada uno de nuestros panelistas que ya empiece a dar ese último cierre en el que ya nos vamos para cumplir con estos horarios y efectivamente para que puedan además grabar el chat y se puedan llevar estas herramientas con ustedes mismos y que no se les olvide. Yo, por ejemplo, pongo siempre post-its enfrente a donde trabajo, porque son palabras que me ayudan a recordar ciertas cosas que para mí son valiosas y que son importantes. Y de aquí, como han visto, ya me he llevado una cantidad que estoy segura que voy a renovar los post-its. Entonces, Luce, palabras tuyas de cierre. Muchas gracias. Aquí en el chat ya empezaron a Ricardo nos da resiliencia, así que los invito a que sigamos construyendo entre todos mientras cada uno de estos panelistas empieza a despedirse. Adelante, Lucero. Bueno, yo quisiera también ver esta presencia ejecutiva como un proceso de crecimiento evolutivo que implica mucho insight, o sea, mirarse hacia adentro, escuchar a los demás, regularse, crear esa autoridad, confiar en sí mismo, desapegarse de muchas cosas que te bloquean en un proceso de estos, ¿verdad?
y aprender del día a día. Yo creo que la reputación, así como la presencia ejecutiva, se construye día a día con eventos significativos. Busquen espacios que puedan ejercer influencia, tengan impacto. Eso suma siempre en un ámbito organizacional naturalmente y fuera de él. Lo que decía alguien creo que tú, Mela, o Natalia, de enseñarle a los hijos desde pequeños estas condiciones que te permitirán ser un buen líder a futuro, ¿no? Las palabras, yo creo que me voy a remontar nuevamente a la conectividad. Para mí es muy importante la confianza, la seguridad, la comunicación estratégica de impacto y esa credibilidad que tenemos que construir a través de nuestra sapiencia y de nuestra solidez técnica, funcional o de gestión. Eso es lo que yo les dejaría en este momento a nuestra audiencia que nos ha acompañado muy atentamente. Muchas gracias, Dulce. Natalia. Bueno, yo les dejaría que refuerzo el punto de esto es desarrollable, lo pueden desarrollar, pueden meterle la ficha y ver cómo ustedes van en el tiempo cerrando esas brechas. Hoy día trabajo con una socia que se llama Paige Scott, que tiene dos palabras que me parecen fantásticas y sería lo que les quisiera dejar, y es: sean humildemente agresivos. Y busquen en la presencia ejecutiva ser dueños de su proceso. Y en esa humildad, sean agresivos, busquen, pidan, dame feedback, dame oportunidades, yo quiero estar aquí, ¿qué tal si me llevas lo que les decía? Me quedo ahí calladito de adorno de florero en la reunión, pero quiero aprender. Entonces, sean humildemente agresivos. Y sin duda la palabra para mí, por estar de este lado, es comunicación. O sea, la que me llevo de nuestras 4 es comunicación. Y bueno, Iván, con toda que seguro que metiéndole la ficha lo van a cerrar. Juan Carlos. Yo les diría que, aparte de lo que les dije antes, los 3 factores de carácter, estilo y capacidad, apertura emocional y apertura intelectual. Porque la apertura emocional tiene que ver con lo que decíamos en toda esta mañana, que es un tema de percepción, es cómo me perciben y cómo tengo que estar entonces preguntando, ya sea directamente o llámese por un instrumento 360, pues tengo que tener la humildad suficiente, como dice Natalia, para aceptar que me van a dar respuestas que de pronto no me van a gustar. Y esa apertura emocional tiene que ver con la apertura también intelectual de, entonces, ¿qué tengo que aprender? ¿Cuál es la disciplina que tengo que tener en el día a día o en el trabajo o por fuera del trabajo para adquirir algo que de pronto me está faltando para desarrollar esa buena presencia ejecutiva que me lleve a otros niveles en la carrera a donde quiero llegar? Pero eso, como les digo, eso requiere músculo. Y el músculo es algo que, como uno quiere desarrollar algo como con los deportes, toca practicarlo todos los días, no una vez al mes. Entonces, todo esto requiere disciplina, pero también, como les digo, esa apertura a preguntar cómo me perciben y que me lo digan no por satisfacer vanidades, sino por ayudarme a saber cuál es la realidad de cómo me percibe la gente. Muchísimas gracias. Para lo que sirva. Yo me grabo y me miro hablando y todo. Así es. Y yo creo que además todo esto exige valentía, porque a veces nos toca salir de nuestra zona de confort y entrar a unos espacios donde van a ser nuevos. Las primeras veces no vamos a saber y no nos vamos a sentir muy cómodos. De pronto yo cuando le pida retroalimentación a mi vecino, se me va a salir el corazón y va a decir, uy, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? Y un poco esa apertura de escucha y con esa misma humildad agresiva y con esa misma conectividad y esa empatía voy a poder generar esos nuevos espacios de crecimiento. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado, por estar acá con nosotros. En este momento me dice Camila que les recuerde por favor que va a aparecer una encuesta para que nos ayuden a llenarla. Ustedes saben que nuestro compromiso siempre es escucharlos, tener esa apertura para conocer sus opiniones, para saber cómo podemos mejorar, para saber cómo podemos crear contenidos que desarrollen y generen este valor al que siempre queremos estar muy cercanos y obviamente de la mano de ustedes constantemente.
Muchísimas gracias, porque ha sido una mañana espectacular. Gracias Natalia, Lucero, Juan Carlos y todo el equipo que ha estado detrás de este espacio. Obviamente sin nuestra audiencia no estaríamos así de contentos y sonrientes, pero igual nos llevamos todos muchos aprendizajes. Cualquier información adicional, pues ya conocen los canales para contactarnos y estamos acá para ustedes. Que tengan un gran resto de semana y todos a trabajar en esa presencia ejecutiva para que sigamos efectivamente potencializando nuestras habilidades como líderes y generando el cambio en las organizaciones que queremos ver. Muchas gracias. Gracias, Mela. Gracias, Nati. Gracias, Mela. Gracias a todas, todos. Todos.